Si procrastinas, no es porque seas perezoso. La mayoría de las veces, es porque algo dentro de ti está intentando protegerte. Y mientras te culpas, ese mecanismo sigue operando. En silencio. La procrastinación ha sido etiquetada como falta de disciplina. Pero esa explicación es superficial. El cerebro no evita tareas. Evita sensaciones. Siempre que algo genera malestar emocional. Miedo a equivocarse. Miedo a exponerse. Miedo a fallar o incluso a tener éxito. El cerebro activa un mecanismo simple. Posponer. Posponer reduce la ansiedad inmediata. Y el alivio inmediato, para el cerebro, es recompensa. Entonces aprende rápidamente. Cuando pospongo, me siento mejor. No es pereza. Es condicionamiento emocional. Mira si esto te pasa a ti. Sabes lo que hay que hacer. La tarea está clara. El tiempo existe. Pero algo se bloquea. Te distraes. Abres otra pestaña. Haces cualquier cosa menos eso. Y, curiosamente, no es la tarea en sí lo que pesa. Es lo que representa. Quizás juicio. Quizás exposición. Quizás la posibilidad de cambiar de fase. Entonces el cerebro elige el camino conocido. Posponer. Y justo después viene la culpa. Pero la culpa no resuelve. Solo aumenta la carga emocional, y hace que el próximo intento sea aún más pesado. Aquí está la paradoja. La procrastinación no es enemiga de la productividad. Es un intento de autoprotección. El cerebro prefiere la incomodidad de la culpa a la incomodidad del riesgo. Porque la culpa es conocida. El riesgo, no. Entonces te mantiene parado. Pero emocionalmente seguro. Aunque eso cueste crecimiento. Desde el punto de vista biológico, esto es predecible. El cerebro monitoriza constantemente amenazas emocionales. Siempre que una tarea activa sensaciones de peligro simbólico, rechazo, fracaso, pérdida de identidad, el sistema de alerta entra en acción. Posponer reduce esa activación. Y cada vez que sientes alivio al posponer, el cerebro registra. Esto funciona. Con el tiempo, la procrastinación se convierte en un patrón automático. No porque quieras evitar el futuro, sino porque el cerebro quiere reducir la incomodidad del presente. El problema es que ese alivio es corto. Y el coste aparece después. El coste de la procrastinación no es solo el retraso. Es la construcción silenciosa de una identidad. Empiezas a verte como alguien que no puede. Esa narrativa pesa. Y cuanto más te identificas con ella, más el cerebro intenta protegerte, evitando nuevos intentos. El ciclo se cierra. No por falta de capacidad, sino por exceso de defensa. Aquí está el giro. Si procrastinas, eso no dice que seas incapaz. Dice que algo en lo que estás intentando hacer activa una amenaza emocional. Y las amenazas no se enfrentan con fuerza, sino con comprensión. Cuando entiendes qué exactamente está evitando el cerebro, el patrón empieza a debilitarse. Porque la protección sin claridad se convierte en prisión. La protección con conciencia se convierte en elección. La próxima vez que procrastines, no te ataques. Pregunta: ¿qué representa esta tarea que mi cerebro está intentando evitar? No es sobre lo que necesitas hacer. Es sobre lo que sientes al imaginarlo haciendo. Esta pregunta desplaza el foco del comportamiento hacia la emoción. Y eso lo cambia todo. Este es otro punto ciego más. La creencia de que la procrastinación es un fallo moral, cuando, en realidad, es protección emocional mal comprendida. Mientras esto no se ve,
El ciclo continúa. Cuando se ve, empieza a perder fuerza. En el próximo vídeo, vamos a hablar sobre algo más profundo. El miedo que aparece cuando empiezas a mejorar. ¿Por qué, a veces, crecer parece traición? Queridos amigos, os espero en nuestro próximo vídeo, ¿vale?